Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a ir a la carta que escribió Santiago, o más bien a Jacobo, como lo hemos estado ya refiriendo con anterioridad. Y vamos a continuar estudiando en esta carta. Comenzamos la semana pasada en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es un llamado, es un desafío para nosotros, también como lo fue para los que recibieron esta carta, el poder gozarse en medio de las pruebas. Y hemos de decir que las pruebas hay que diferenciarlas de lo que podríamos llamar, porque la palabra prueba se traduce como un conflicto o como un sufrimiento. Pero hay sufrimientos, hermanos, de los cuales Santiago no se está refiriendo a esa clase de sufrimiento en el cual hay que gozarse. Por ejemplo, recordemos nosotros que en otra parte de la escritura el apóstol Pedro, por ejemplo, nos animaba a tener cuidado en nuestra vida para que la gente no hable de nosotros o no suframos agravios que sean justificables. Si yo hago cosas que no convienen, si yo me pongo a hacer cosas malas, obviamente va a venir sobre mí quizás la policía, por ejemplo. Y entonces yo voy a sufrir, me van a llevar preso, y cuando yo esté preso no puedo decir, bueno, voy a gozarme en el Señor porque ahora estoy preso por andar golpeando a la gente, por ejemplo, en la calle. Entonces, esa no es la clase de gozo al que está refiriéndose Santiago, de lo que debemos nosotros sentirnos dichosos. No, las pruebas tienen que ver con todo aquel sufrimiento que no es causado por el pecado. Si estamos sufriendo, pero ese sufrimiento que estamos atravesando no tiene su raíz, no tiene su fundamento, porque nosotros hemos hecho algo, hemos pecado y por eso estamos recibiendo las consecuencias, no es eso lo que dice él. Se está refiriendo a todas aquellas cosas por las cuales sufrimos a causa del evangelio, por causa de Cristo, porque somos creyentes. Y algunos, no sé su caso, pero algunos, por ejemplo, en el trabajo sufren este tipo de situaciones. Hay gente que la despide en su trabajo por ser cristianos, porque no se presta a quizás hacer ciertas facturas o ciertas cosas ahí un poquito medio turbias. Entonces le dicen, bueno, usted creo que no conviene aquí. Entonces ahí esa clase de sufrimiento es la cual está refiriéndose en este caso Santiago. Gócense cuando esto ocurra de esta forma. Pero cuando algo pase y estemos sufriendo porque nos lo merecemos, pues ni modo, ahí es de aguantar nada más. Pero no es algo de lo cual podemos sentirnos orgullosos en ese sentido. Oramos entonces para comenzar en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oramos. Dios bendito, gracias damos por el tiempo que nos da, Señor, para poder venir a este lugar, Señor. Gracias por hacernos, Señor, tener un corazón dispuesto para escucharle, Señor. Queremos tener en nuestro corazón gozo al momento de escuchar su palabra. Quizá no sea, Señor, de la forma que nosotros quisiéramos que usted nos hablara. Pero sin duda, Señor, es de la manera que necesitamos que usted se dirija a nosotros. Ayúdenos, Señor, denos sabiduría, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, para poder ver sus verdades, para aceptar sus verdades y vivir conforme a ellas, Dios, en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bueno, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si bien al comienzo del versículo decía aquí el escritor
tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, mas de algunos podrían considerar que, bueno, ¿cómo esas pruebas pueden ser de gozo? Y la respuesta la da en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, quiero enfatizar esto. Hay sufrimientos que vienen a causa de la insensatez. Hay sufrimientos que vienen a causa de una conducta inadecuada. Hay sufrimientos que vienen a causa o como resultado de un castigo que es justo. Así que esto no es lo que se refiere el apóstol. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 15 al versículo 16, el apóstol Pedro se refiere y es coherente en este sentido de lo que está hablando Santiago. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 15 y verso 16. Ahí adelantito, no estamos tan lejos. 1 de Pedro 4, versículo 15 y 16. Dice allí el apóstol: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, si es por causa de Cristo, si es por hacer el bien, por hacer justicia, por hacer lo que es justo delante del Señor, es ahí donde debemos sentirnos dichosos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La causa, hermanos, o el resultado de esas pruebas resulta en una bendición para nosotros, que tiene que ver con la paciencia. ¿Qué es la paciencia entonces? Bajo las pruebas que atravesamos todos los creyentes, debemos buscar entonces la ocasión para gozarnos en ellas. Y dice aquí el apóstol, sabiendo, es decir, teniendo un conocimiento. Ahora, no habla de un conocimiento completo, un conocimiento pleno, si más bien, hermanos, se refiere a un conocimiento que es progresivo. Cuando comenzamos nosotros a sufrir alguna cosa, no entendemos muchas veces. Y la mayoría quizás o el 90% de las cosas que nos pasan adversas a causa de nuestra fe, no las entendemos. Pero dice aquí Santiago que vamos a tener un conocimiento progresivo de estas cosas cuando nosotros buscamos gozarnos en el Señor en medio de ellas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todos los cristianos debemos de buscar y orar y pedir al Señor que nos ayude a entender su propósito en medio de las pruebas. Hermanos, no es un cuestionamiento a lo que hace Dios en forma de retarle a que nos dé detalles y nos explique completamente todo. No es eso. Sino es de nosotros en sumisión decir, Señor, ayúdame a entender este tipo de situaciones. Que yo pueda tener ese conocimiento que usted quiere. Que pueda aprender la lección, porque dentro del sufrimiento quizás hay una lección que Dios quiere enseñarnos. Y necesitamos aprender esa lección allí. A veces nos pasa, siento yo, como a los niños cuando van a la escuela. Hay niños que repiten uno y otra vez el mismo grado. ¿Y sabe por qué lo repiten? Porque no han aprendido la lección. No se aplicaron como debían de aplicarse, entonces hay que repetir el grado. La maestra no lo va a dejar pasar. Bueno, yo creo que eso era antes, hoy está más sencillo. Hoy a la fuerza hay que pasarlos. Triste, pero así es. Pero el Señor, hermanos, quiere que nosotros lleguemos a un entendimiento acerca de esas pruebas. Que nosotros podamos conocer y podamos nosotros entender el propósito de esa prueba, aprender la lección por la cual nosotros estamos atravesando este tipo de situaciones. Y la realidad de esto será en nosotros es ser pacientes. Pacientes. Y la paciencia, hermanos, habla de sometimiento. La paciencia habla de que nosotros comenzamos a detenernos
Y no solamente aceptamos lo que es difícil de esta prueba, sino estamos dispuestos a someter y que sea el tiempo que Dios diga. No oramos para que Dios la quite definitivamente. Oramos para que Dios obre, para que en medio de esa situación nosotros podamos llegar a conocer, por ejemplo, mejor a Dios. Que su propósito, por lo cual estamos nosotros atravesando, se cumpla. La mayoría de nosotros tendemos a no querer sufrir ninguna cosa. Si nos hubiese dado a nosotros la oportunidad, por ejemplo, el Señor, de estar en el lugar de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué hubiésemos hecho? No, Señor, el horno está muy caliente. Ya, eso sí, ya no. Mire, azotes y todo lo que quiera, pero el fuego no. Paciencia. Las pruebas, hermanos, llegan a ser muchas veces como un horno, el cual está encendido y en medio somos puestos nosotros. Esa es la prueba, hermanos. La prueba produce paciencia y es importante entonces entender que nuestra fe debe ser probada. Debe sacarse de nosotros esa genuina realidad de fe que tenemos. Por eso el afirmar que nosotros tenemos fe es una cosa, pero cuando toca que ejercer la fe, cuando toca que agarrarse realmente al Señor, cuando no hay nada más en este mundo que Dios, ahí es que entonces se ve qué clase de fe tenemos. Cuando un momento en la vida, por ejemplo, de un hombre como Job, llega a perder sus hijos, su familia, llega a perder sus bienes, llega a perderlo todo, lejos de quejarse, afirma diciendo: Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es un hombre que realmente está viviendo su fe, que no solamente ha dicho que tiene fe, sino que el momento más difícil permanece en la fe. Y yo quiero retar a cada uno de nosotros a tener este compromiso en el Señor, a tener esta clase de fe que produce paciencia. Ahora, no es solamente el meramente producirla, sino es que es algo que nos ayuda a nosotros a tener un sometimiento mucho mayor que el que teníamos a Dios. Por eso nosotros logramos, hermanos, en el Señor soportar una, otra y otra y otra y otra dificultad, porque la paciencia va siendo en nosotros construida, alimentada, y entonces nuestra fe empieza a accionarse. La fe, hermano, no es algo pasivo. La fe no es un sentimiento profundo que yo tengo aquí en el corazón y digo: yo tengo fe. Eso no es la fe en sí. La fe es la convicción que aunque yo no puedo ver que hay salida a esta situación, que hay salida a este problema, que yo no sé ni por dónde vamos a pasar por esto, pero tengo la convicción que Dios va a estar para sostenerme, que si he de atravesar un momento de enfermedad como es, por ejemplo, el cáncer, y que Dios decida no darme ese milagro de recibir la sanidad, porque Dios lo puede hacer, tener la certeza de decir: Señor, usted va a tomar mi mano hasta el último instante de mi vida y me hará cruzar ese río y llevarme con usted. Eso es fe. Tenga la fe, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. El resultado entonces de la prueba surge de pasar diferentes cosas difíciles en la vida que somete a prueba nuestra fe, y esto, hermanos, habla entonces que hay una voluntad donde nosotros estamos siendo llevados por parte de Dios y sumergidos dentro del crisol de Él para que salgamos nosotros purificados, así como se purifica el oro. Hermanos,
lo cual nos hace a nosotros entonces avanzar y colocarnos en un lugar mucho mayor de nuestra fe, y lo que nos hace a nosotros entonces es madurez, madurar. Como decía, por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, cuando habla acerca de Dios que había establecido en su iglesia a maestros, a pastores, para que puedan enseñar a la iglesia, a fin de que todos puedan tener un pleno conocimiento de Dios. Y él decía, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por astucia emplean esa artimaña de error. Nosotros somos llevados por el Señor a través de ese conocimiento de su palabra y a través de esas pruebas a tener una madurez espiritual, pero la madurez, hermano, no se consigue sin tener que ser probados. La madurez, hermanos, de todos aquellos que siguieron a Cristo en su tiempo, hablando de sus discípulos, tuvieron que pasar por diferentes pruebas. Y más de una vez el Señor los hizo llorar en alta mar. Sentirse que no podían más. Madurez. El día que el Señor fue prendido, esa noche que el Señor fue prendido, antes de que llegara ese momento, le dice, ¿saben qué? Oren conmigo. Y como niños inmaduros no oraron. Pero estos hombres se convirtieron después en hombres de oración, en hombres de fe. Todos aquellos que un día salieron corriendo, abandonaron a su Señor, después de que el Señor Jesús resucitó, estaban dispuestos a morir. Porque habían llegado a alcanzar cierta madurez. Hermano, la fe, que es la base de nuestra confianza, de nuestra esperanza en Dios, en lo que Él es, en lo que Él dice, es necesario que sea probada. Y cuando la palabra habla de que nuestra fe debe ser probada, se refiere a debe ser examinada. Algo que está siendo detenidamente examinado, como si alguien tomase una lupa y viera más allá de lo que aparentemente se puede ver. Si en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad quizás de ver algún video donde la gente le gusta utilizar a estos aparatos que miran las bacterias y todo eso, uno se queda asombrado de que de repente saber que todos esos animalitos están cerca de uno y que uno constantemente está con ellos, pero no se fija uno. ¿Por qué nuestros ojos no tienen ese alcance para verlos? Pero ahí están. Pero cuando se examina a través de estos aparatos, se logran ver aquello que a simple vista no se ve. Y esa es la idea de que nuestra fe sea examinada. Wow, ese hombre, ese varón, esa mujer, esa hermana parece una hermana de fe. Y nos sentimos contentos, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ser atravesados por valle de sombra de muerte, decimos como el salmista, no temeré porque tú estarás conmigo. Tenemos la fe suficiente para decir, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hermanos, si nosotros entendiéramos la necesidad de ser probados, porque esto nos hace a nosotros madurar, viviríamos más constantes y diríamos al Señor, ayúdenos, Señor, a que nuestra fe sea constantemente probada. Porque quiero tener la seguridad que realmente estoy siguiéndole a usted por lo que es, no por lo que da. Porque algunos, su fe está cimentada en lo que Dios les ha dado. Tienen una estabilidad, tienen cierta comodidad, parece que todo está bien, y esa es la base de su fe. Pero si Dios te lo quita todo, seguirías buscando ese mismo Dios.
Si Dios te quita lo que más deseas y anhelas en esta vida, ¿seguirías confiando en ese Dios? De allí la necesidad de ser probados. Así como las dificultades, hermanos, que muchas veces hacen que nosotros lleguemos a un punto de inseguridad. Porque el hecho de no tener el control sobre ciertas cosas causa inseguridad en nosotros. Pero los creyentes vamos y nos agarramos del Señor y decimos: Señor, yo no tengo el control de esto, pero usted lo tiene. Y voy a confiar. Se viene el COVID-19 y lamento por los creyentes que murieron de ansiedad y no pusieron su fe en el Señor. Hermanos, como dice Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. Si hay aflicciones en la vida y nosotros no estamos confiando realmente en el Señor, nos vamos a alejar de Dios. Y vamos a terminar, hermanos, en una dirección completamente opuesta. Vean lo que dice la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pablo desafía a este joven y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si alguien no tiene realmente fe, no va a pelear la buena batalla de la fe. Por eso las aflicciones y todas estas cosas adversas que vienen prueban qué clase de fe tenemos nosotros. Y es ahí donde tenemos que pelear. Ahora, pelear la buena batalla de la fe no está hablando de pelear con nuestros vecinos. No está hablando de pelearnos entre nosotros, ¿verdad? Está hablando de resistir, de hacer huir al enemigo, de no dejarnos amedrentar por la oposición en cuanto a nuestra fe. Lo que Dios, hermanos, está tratando con nosotros cuando somos llevados a este punto es que nos aseguremos en qué clase de fe estamos nosotros cimentados. Porque cuando no tenemos una fe sincera y no encontramos de Dios lo que nosotros estábamos buscando, nos alejamos. Hay gente que se ha acercado a Dios pensando que les va a hacer un milagro en su vida. De hecho, hay una corriente, entre comillas, de un evangelio que llama a las personas en esta dirección, que les hace venir y buscar a Dios en esa dirección, donde Dios va a hacer algo por ellos. Pero hermano, ¿qué tal si Dios no lo hace? ¿Qué tal si los planes de Dios son contrarios? Santiago enseña entonces que las aflicciones de la vida llegan a ser las pruebas de la fe, llegan a ser el horno por el cual todo creyente debe de pasar, y todas experiencias que va atravesando van a determinar qué clase de fe tiene y van a poder darle la garantía y la confianza en cuanto a su fe. Porque entonces decimos: hoy sí ya sé que tengo fe en el Señor. Porque esto es duro, esto es difícil, pero lejos de alejarme he abrazado más al Señor. Y le amo hoy más que antes. Y como Jacob dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nuestro conocimiento del Señor se llega a extender mucho más. ¿Qué involucra entonces la fe? La fe involucra, hermanos, al menos tres cosas. Uno, aceptación incondicional de la verdad de Dios concerniente a Él o a su Hijo. Yo creo en la verdad del Señor.
Yo tengo fe, yo creo lo que Dios dice. Pero eso debe traducirse en lo siguiente, en una obediencia sin reservas. Una cosa que nosotros tengamos o digamos que tenemos fe, creemos en la palabra, por ejemplo, de Dios, y otra cosa es que nosotros vivamos de acuerdo a esa palabra revelada de Dios. ¿Cuántos creemos en la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Amén. No diga amén en lo siguiente, por favor. ¿Cuántos vivimos la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos sometidos en obediencia a la palabra de Dios sin reservas? Sin escoger qué parte de la Biblia me gusta a mí. Sin escoger qué mandamiento, qué promesa, porque algunos somos así dados a esta promesa. Mire, este texto es mi texto favorito, ¿verdad? Y no está mal, no es pecado. Está bien que usted tenga su texto favorito. Pero ojalá que su texto favorito encierre a Dios y no sea algo que incline a sus deseos solamente. Por ejemplo, y digo, no está mal, aclaro eso, ¿verdad? Pero qué bonito es aferrarse, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso está bonito. Pero qué tal amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es que eso ya no es que Dios me va a hacer algo a mí. Eso es que yo tengo que rendirme a Él. Entonces son más fáciles muchas veces los versículos que tienen que ver con la gracia de Dios que provee de sus favores, de sus misericordias, a los versículos que hablan de nuestra responsabilidad para con Dios, de nuestro compromiso para con Él. Por eso hablamos de la fe como una aceptación incondicional, pero también como una completa obediencia sin reservas. En otras palabras, como lo que veíamos al principio de Santiago cuando hablaba de Él como un siervo. Lo que usted mande, Señor. Lo que usted diga, Señor, está bien. Y yo leo y entiendo una verdad de la Escritura y digo, Señor, así como usted dice va a ser. No, pues ya no va a poder hacer este negocio que yo pensaba hacer, porque ya vi en la Biblia que me está llamando la atención el Señor. Y pues lo que usted diga, Señor. Lo tercero es una confianza incondicional en sus promesas. ¿Confiamos de manera incondicional en el Señor? Amén. Vamos a ver si es cierto. Pedro dice que las esposas que quieren ganar a sus esposos, dice que no les sermoneen. Dice que puedan ganar a sus esposos por medio de su conducta. Por medio de una vida que sea realmente entregada al Señor. Una confianza incondicional es, por ejemplo, una esposa diciendo, no, voy a vivir para el Señor. Porque el Señor dice que así es la forma que una esposa gana a su esposo. Pero ¿a qué no? A que nos gusta más dar los sermones uno al otro. A que nos gusta ser los sacerdotes, pero más tirados a ser los tiranos de nuestra casa. Hermanos, confianza incondicional a sus promesas. Confía incondicionalmente al Señor. Confianza incondicional es poner en práctica cuando el Señor Jesucristo dijo, no os afanéis por lo que hay de comer de mañana. Porque los hombres, la gente que no conoce a Dios busca estas cosas. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Confía realmente en la promesa del Señor de manera incondicional. Es tu prioridad el Señor. ¿Eres capaz de dejar tus quehaceres para buscar al Señor? Yo quiero contarles, hermanos, hace unos años
hablando con un hermano en Cristo, me decía, pero pastor, es que yo no puedo cerrar el domingo. Mira que el domingo es el día que más vendemos. Yo dije, ora al Señor. Porque tiene que haber un tiempo para Dios en tu vida. Tiene que haber un tiempo para Dios. Y debes de confiar lo que Dios dice. Busca primero mi rostro. Busca primero mi reino. Y todo lo que tú estás buscando, yo te lo voy a dar. Yo te puedo dar eso. Hasta que se dio. Hasta que Él cerró. Lo hizo gradualmente. Lo hizo gradualmente, poco a poquito. Cerraba más temprano. Después más temprano y más temprano hasta que dijo, este es el día del Señor. Así es como funciona cuando nosotros realmente tenemos confianza incondicional en el Señor. Cuando nuestra fe realmente es sometida a prueba, nuestra fe sale, hermanos, cada vez mejor. ¿Qué grado de permanencia tengo en el Señor? ¿Qué grado de obediencia tengo en el Señor? Cuando esté atravesando las dificultades, voy a tener claro eso. Hermanos, en el tiempo de la pandemia, muchos mostraron la fe que tenían. Y por eso algunos se fueron y no regresaron. Yo siempre he pensado, alguna excusa estaban buscando. Yo siento que como que no aguantaban las ganas de irse, pero no podían irse. Esperaron el momento ideal. Esperaron que la iglesia fuera la que dijera, vamos a cerrar. Bueno, yo quería congregarme. Yo tenía todo el deseo de congregar. Y es que eso de virtual no me gusta, ¿verdad? No es lo mismo, pastor, así decían algunos, no es lo mismo, pastor, virtual. Pero cuando se abrió la iglesia no los vi. ¿Qué clase de fe? Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Ya vimos cómo la paciencia tiene que ver con la permanencia, tiene que ver con la constancia, tiene que ver con no ser fluctuantes. Pero la paciencia, hermanos, debe tener su obra completa. Es decir, debe cumplir su propósito, debe cumplir su fin. Y esto, hermanos, denota que no tiene que ver con pecado. Es decir, que no está hablando de esta obra completa para ser perfectos y cabales, como si no estuviese hablando de alguien que ya no peca, no. La idea más bien, hermanos, es la madurez en sí. Porque la palabra que utiliza para hablar para que seáis perfectos y cabales, era una palabra que se usaba para aquellos, por ejemplo, en los animales, cuando miraban que el animal iba creciendo y llegaba hasta una edad adulta del animal, decían, este ya es perfecto, completo. A eso es que se refiere Santiago cuando dice aquí, y de hecho algunos lo usaban para hablar de aquellos que eran estudiosos y debido a su estudio iban creciendo hasta llegar a un punto de madurez. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. No santos en el sentido de no sin pecado, sino maduros. Hermano, la madurez no significa que no vamos a pecar. La madurez significa que cuando pecamos somos más susceptibles a poder volvernos al Señor rápidamente. Se cuenta en la historia de Charles Spurgeon. Iba platicando con un amigo en el camino y de repente este amigo dejó de ver a Charles Spurgeon a su lado y se voltea para atrás y no ve a Charles Spurgeon. Y es que Charles Spurgeon está tirado en el suelo de rodillas. Se levanta y le pregunta, hermano, ¿qué le pasó? Y dijo, tuve un mal pensamiento y no quería dejar pasar el tiempo. Así que quise arreglar las cuentas con Dios. Madurez. No sin pecado, sino más bien sensibles para poder nosotros volvernos al Señor. No ser como David. ¿Recuerdan a David cuando cayó en pecado? David no sentía arrepentimiento.
Después de haber pecado con Betsabé, más bien planeó ahora cómo ocultar su pecado. Y mandó a llamar al esposo, forzarlo y obligarlo a dormir en su casa. Para él, lavarse las manos. Y al no conseguirlo, entonces optó por la segunda opción. Vamos a deshacernos de los testigos, de los que puedan acusarme. Y mandó a matar a Urías. Hasta que llegó el punto en que se sintió tan miserable en su propia vida. Y ahí tenemos los salmos que nos hablan acerca de ese momento de él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi gemir día y noche. Dios tratando con el corazón de David. Hasta que envía a Natán para que se arrepienta. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos así? Que no somos tan sensibles al llamamiento de Dios. Porque nos falta madurez. Y por eso, hermanos, todas estas cosas que llegan a nuestra vida nos ayudan, son la bendición de Dios para que nosotros podamos llegar a tener madurez en nuestra vida. Si recordamos al Señor Jesucristo allá en el libro de Hebreos, por un momento vayamos al capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está diciendo el escritor que nuestro Señor Jesucristo fue hecho perfecto por medio de las aflicciones, de los sufrimientos. Pero sabemos que nuestro Señor no tenía pecado. Está hablando de esa madurez. Así que la perfección fue lograda por la sumisión en medio del sufrimiento. Y cuánto nos falta a nosotros tener sometimiento cuando estamos en medio de la aflicción. Y estar dispuestos a soportar. Así que esta paciencia debe permitirse que tenga su obra completa. Mas tenga la paciencia de su obra completa. No interrumpas lo que Dios está haciendo en tu vida. Si Dios te está permitiendo pasar por un momento difícil, ora, busca su rostro, aférrate al Señor, espera el momento que Él vaya a quitarlo. No desees vivir sin eso en este momento. Porque quizás es la forma en que Dios va a hacerte madurar y llevarte a un escalón más arriba en tu fe. Así que hay algo que el Señor quiere en nosotros, que lleguemos a ser completos, que lleguemos a ser cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto, hermanos, en el griego esta frase tiene algo interesante porque habla de alguien que no deja o no quiere ser dejado atrás. La carrera cristiana, como lo enseña Hebreos, que nosotros estamos en una carrera cristiana y vamos con fe, puestos los ojos en Cristo, es como si hablásemos de una carrera de 100 metros, de 500 metros, y hasta no llegar hasta el final, la carrera no se ha terminado. Hay que llegar hasta el final. Y la idea aquí de Santiago es que no seamos nosotros dejados atrás, que no nos quedemos atrás. Básicamente, el hecho de ir madurando es que todos vayamos madurando. Nadie como creyente debería desear quedarse sin madurar. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Que todos maduremos, hermanos. Ya no es posible que después de cierto tiempo de estar en la iglesia, de ser creyentes, de habernos ya bautizado, de habernos incluso metido a estudiar en el instituto, no es posible que todavía seamos niños fluctuantes. Debemos de madurar.
No quisiera que mis hijos llegaran a los 30 y 40 años y todavía me digan, papi, churro. No. Ojalá a los 18 digan, papi, yo ya me necesito de independizar. Ojalá. Nuestra carrera, hermanos, como cristianos, es para madurar. Por eso, hermanos, hay un llamado siempre del Señor para nosotros a no permanecer pasivos en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos años van a faltar para que nosotros salgamos de nuestro lugar para servir? ¿Cuántos años más necesitamos estar sentados sin hacer nada? Madura en el Señor. Sirve al Señor. Desde lo más mínimo hasta donde puedan alcanzar tus fuerzas, haz algo para el Señor. Sea dentro de la iglesia, sea fuera de la iglesia. Pero debes tener la visión de ser alguien que vaya perfeccionándose, siendo cabal en el Señor, que no falte nada en nosotros. Y para esto, recordamos a Pablo en su primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos ciertamente corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No, hermanos, no estamos en la caminata. No estamos en una caminata y hacemos como muchos han hecho estos últimos días, que se han unido a un tal Shinfu por ahí, y caminan unos kilómetros, se sienten contentos y se regresan a su casa. Pero aquel hombre sigue corriendo. Para en un lugar y al siguiente día vuelve. Él tiene una meta. Y tiene un fin. Y supongo yo que no se va a detener hasta llegar a la meta que se ha propuesto. A mí me da vergüenza, se los digo en serio. Me da vergüenza que el mundo nos enseñe a nosotros cómo se corre. Y estoy hablando en un sentido espiritual. Me da vergüenza que los hombres puedan determinarse a hacer carreras de 3,000 kilómetros desde la frontera de México para acá. Y nosotros como cristianos, en las primeras de cambio, bajamos la mano y nos rendimos en nuestra vida espiritual. Me da vergüenza ver cómo gente en la calle se acerca a este hombre Shinfu y le dice, mira, queremos ayudarte para que alcances tu meta. Y me da vergüenza que a nosotros nos duela sacarnos un lempira de la bolsa para el Señor. Es que falta madurez en nuestra vida. Falta madurez, porque si fuéramos maduros, hermanos, no tendríamos necesidad de que se nos recuerde aquí que tenemos que dar para la obra del Señor. No tendríamos necesidad que nos recuerden siempre de la ofrenda misionera. Nosotros lo haríamos sin que nos digan. Nosotros diríamos a quién más hay que apoyar, quién más necesita. Pero es necesario madurar. Porque si no maduramos en nuestra fe, vamos a estar saltándonos todo el tiempo. Y cuando nos sintamos incómodos, vamos a mejor buscar otra cosa. Yo te invito a amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Cuando pases momentos difíciles, recuerda, Dios está trabajando en tu vida. No te ha abandonado, pero quiere que seas mejor de lo que has sido hasta ahora. Y la prueba es necesaria. Gózate en medio de las pruebas. Oramos. Dios amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por enseñarnos estas verdades. Gracias por hablar, Señor, en nuestras vidas y mostrarnos qué importante es que toda fe sea aprobada, Señor. Y es que, Señor, usted no quiere que nadie se engañe a sí mismo en cuanto a su fe.
Usted quiere que cada uno tenga la verdadera certeza en su corazón y con las evidencias, Señor, en su vida, hacia dónde se dirige. Su palabra nos dice que solo hay dos lugares a los que podemos ir: al cielo o al lugar de tormento. Padre, necesitamos que cada uno de nosotros tengamos la plena certeza hacia dónde estamos corriendo. Quizás alguno piense, Señor, que está corriendo por el camino angosto, pero las evidencias de su vida le posicionan, Señor, en un camino tan espacioso, tan ancho, donde todo el mundo va. Llame, Señor, a la reflexión aquel que necesita volverse al camino correcto. Denos de su gracia, Dios. Que en medio de la prueba, lejos de quejarnos, podamos pensar, Señor, usted tiene un propósito para mi vida. Y usted va a cumplir su propósito en mí. Para que entonces haya gozo, porque usted está trabajando en nuestras vidas, Señor, porque usted no nos ha dejado solos. Usted nos quiere hacer mejores para usted, Señor. Bendiga su iglesia en Cristo Jesús.